Si nos nombran a María Salomea Sklodowska, seguramente no sabríamos de quién nos están hablando. Pero si nos dicen Madame Curie, nos llegará a la mente la imagen de esta extraordinaria mujer, nacida en Varsovia en 1867 y que se convertiría en la primera mujer en recibir un premio Nobel. Más aún, en la única persona que ha recibido dos premios Nobel en distintas especialidades científicas, física y química. Además, fue la primera mujer en ser nombrada catedrática de la Universidad de la Sorbona. Y por si fuera poco, la primera en recibir sepultura con honores en el Panteón de París, por méritos propios. Su vida fue apasionante, llena de luchas y méritos. Desde muy niña demostró tener una mente muy inquieta y curiosa. Su padre, profesor de física y matemáticas, descubrió su inteligencia y la incentivó a ingresar en el mundo de los libros y el conocimiento. Su familia había perdido sus propiedades y fortunas durante las sublevaciones nacionalistas polacas. Por ello, la infancia de Marie estuvo signada por afugias económicas. Sin embargo, asistió a un instituto para niñas, de donde se graduó con honores. No pudo inscribirse en la universidad por ser mujer, así que se dedicó a devorar libros de ciencia e instruirse por su cuenta. Entonces se disfrazaba de mensajero, entraba a la universidad y a través de puertas y ventanas absorbía instrucción académica. Después logró que la contrataran como aseadora en la universidad y desde los pasillos escuchaba a los profesores y tomaba apuntes. Posteriormente logró ingresar en la clandestina Universidad Flotante, una institución patriótica de educación superior que admitía mujeres estudiantes. Simultáneamente trabajó como institutriz y logró reunir el dinero para inscribirse en la Universidad de París, la cual sí admitía mujeres. Aunque eran una inmensa minoría, de los 776 alumnos de la Facultad de Ciencias, solo 27 eran mujeres. Para Marie la adaptación fue difícil, pues no dominaba el francés. Sin embargo, en 1891 comenzó sus estudios de física, química y matemáticas en la Sorbona. Mientras vivía en una modestísima habitación del barrio latino. ¿Quién es esa muchacha de aspecto tímido y expresión obstinada que viste tan pobre y austeramente? Se preguntaban los estudiantes de la facultad. No lo sabían, así que se limitaban a comentar. Es una extranjera de nombre impronunciable que se sienta en la primera fila en clase de física. Marie estudiaba durante el día y daba clases por la noche, apenas ganando para su subsistencia. Para ahorrar carbón, no encendía el calentador y pasaba muchas horas escribiendo números y ecuaciones, con los dedos entumecidos y las manos temblando de frío. Llegó a pasar semanas enteras sin tomar otro alimento que té con pan y mantequilla. Cuando quería festejar algo, compraba un par de huevos, una tableta de chocolate o algo de fruta. En más de una ocasión se desmayó durante las clases, producto de la mala alimentación y el exceso de trabajo. Pero se sobrepuso a todo y en 1893 recibió su licenciatura en física y comenzó a trabajar en esa especialidad. Entretanto, continuó sus estudios en la Universidad de París y obtuvo un segundo título en 1894. Ese mismo año conoció a Pierre Curie, otro brillante científico. Precisamente el interés de ambos tenían por la ciencia los unió. Desde su primer encuentro en un laboratorio, ambos simpatizaron. Para Pierre Curie, la señorita Sklodowska era una personalidad desconcertante. Le asombraba poder hablar con una joven tan encantadora en el lenguaje de la técnica y de las fórmulas más complicadas. Con el apoyo de Pierre, dispuso de un laboratorio para llevar adelante sus experimentos. Sin embargo, regresó a Polonia con la esperanza de obtener un puesto académico, pero la Universidad de Cracovia denegó su contratación por ser mujer. Al no lograr que la contrataran en Polonia, regresó a París, donde obtuvo una beca que le permitió adelantar el doctorado. Poco después se casó con Pierre, en una sencilla ceremonia donde Marie usó un traje azul, que luego utilizaría siempre durante sus trabajos en el laboratorio, como símbolo del amor profundo hacia el esposo, amigo, colega y ser humano extraordinario.
Pierre y Marie pasaron los primeros días de su vida de casados paseando por el campo en bicicleta, compradas con dinero que habían recibido como regalo de bodas. Comían frugalmente y se contentaban con un régimen de pan, fruta y queso. Por el reducido precio de varios millares de golpes de pedal y unos pocos francos para pagar el alojamiento en los pueblos, disfrutaron de una larga luna de miel. La joven pareja se estableció en un diminuto apartamento del centro de París. Comenzó Marie junto con su esposo un arduo trabajo de investigación que les llevó a grandes descubrimientos científicos en el campo de la radioactividad. Carecían de un laboratorio propio, pero gracias a los contactos de Pierre pudieron trabajar en un cobertizo, que había sido una sala de disección médica de la facultad. Estaba mal ventilado y lleno de goteras. En aquella época, los Curie no eran conscientes de los efectos nocivos de la exposición continua a la radiación. En 1897 nació su hija Irene y para mantenerse a la familia, Marie combinó sus trabajos científicos con labores de enseñanza en la Escuela Normal Superior. En esos años fue el artífice de grandes descubrimientos y avances científicos, pero no lograba convencer a los medios y a la comunidad de que eran fruto de sus conocimientos, su esfuerzo y sus dotes personales. A pesar de que Pierre insistía públicamente en separar los logros comunes y los que eran exclusivos de Marie, a los demás les resultaba difícil creer que una mujer podía ser capaz de una obra tan extraordinaria en el campo de ciencias tan complejas. En julio de 1898, los Curie publicaron en conjunto un artículo en el que anunciaban el descubrimiento de un nuevo elemento al que llamaron polonio, en honor a la patria natal de Marie. Meses más tarde, los Curie anunciaron la existencia de un segundo elemento, al que llamaron radio. Durante sus investigaciones acuñaron la palabra radioactividad. Para comprobar definitivamente sus descubrimientos, los Curie trataron de aislar polonio y radio en su forma más pura. Empezaron a trabajar en una barraca abandonada. El suelo de la barraca era de tierra y losas viejas, unas desvencijadas mesas de cocina, un pizarrón y una cocinilla de hierro constituían todo el mobiliario. A pesar de todo, escribiría Marie, tiempo después, en aquella barraca pasamos los mejores y más felices años de nuestra vida, consagrados al trabajo. A veces me pasaba todo el día batiendo una masa en ebullición, con un agitador de hierro casi tan grande como yo misma. Al llegar a la noche estaba rendida de fatiga. En estas condiciones trabajó el matrimonio Curie desde 1898 hasta 1902, en medio de vapores que les atormentaban por igual ojos y garganta. Finalmente, luego de 4 años de trabajo intenso, los esposos Curie obtuvieron la victoria. Habían logrado al fin preparar un decigramo de radio puro y determinado el peso atómico del nuevo elemento. A partir de aquel momento, el radio existía oficialmente. Pero no solo eso, demostraron que con exposición al radio se podían eliminar las células malignas de los tumores, es decir, un tratamiento contra el cáncer.